Cuando abordamos el tema del abuso y las agresiones de carácter sexual, hemos advertido que el legislador ha previsto un capítulo específico en el que contempla una especial protección de los menores de edad, en concreto de aquellos de menos de 16 años. En este aspecto, lo primero a tener en cuenta es que la reforma del Código Penal del año 2015 elevó la edad de las víctimas amparadas en este capítulo de los 13 a los 16 años. De esta manera, la norma se adapta al resto de los ordenamientos penales europeos, donde la edad mínima se sitúa en torno a los 15 o 16 años. En este sentido, la realización de actos de carácter sexual con menores de 16 años será considerada como un hecho delictivo de naturaleza sexual especialmente grave, medie o no consentimiento por parte del sujeto pasivo, salvo que, como veremos más adelante, se trate de relaciones consentidas con una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez. Estos delitos se encuentran regulados en el artículo 183 del Código Penal, el cual estudiaremos a continuación. El tipo de abuso sexual se recoge en el apartado 1 de este artículo, donde se establece una pena de prisión de 2 a 6 años para quien realice actos de carácter sexual con un menor de 16 años. Aquí resulta importante resaltar que el legislador no contempla el requisito de la ausencia de consentimiento ni la opción de que la pena sea de multa en lugar de prisión, como sí sucede en el abuso sexual de mayores de edad. A continuación, el inciso segundo introduce el tipo penal de la agresión sexual a un menor, a aplicarse cuando los hechos se cometan empleando violencia o intimidación y determinando para este supuesto una pena de 5 a 10 años de prisión. Y se establece especialmente también que el juzgador deberá aplicar las mismas penas cuando, mediante violencia o intimidación, se obligue a un menor de 16 años a participar en actos de naturaleza sexual con un tercero o a realizarlos sobre sí mismo. Esta configuración nos permite observar que en el caso de los menores, el legislador también traza la línea que separa la agresión del abuso en la existencia o no del elemento de la violencia o intimidación, al igual que hemos visto que lo hace en el caso de estos delitos cuando el sujeto pasivo es mayor de edad. En los incisos siguientes, la norma plantea la cualificación y agravamiento de las penas que procederá ante determinadas circunstancias consideradas como especialmente graves y a las que se le asigna un castigo aún mayor. Así es que en el apartado 3 del mismo precepto nos encontramos con un tipo cualificado consistente en que exista acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías. En ese caso, el responsable será castigado con prisión de 8 a 12 años si la conducta consiste en un abuso sexual y con una pena de 12 a 15 en el supuesto de agresión sexual, es decir, cuando para conseguir ese acceso carnal se haya ejercido violencia o intimidación sobre el menor. Por otra parte, el artículo 183.4 dispone que las conductas previstas en el artículo 183, incisos 1, 2 y 3, serán castigadas con la pena de prisión correspondiente en su mitad superior de concurrir alguna de las siguientes circunstancias: cuando el escaso desarrollo intelectual o físico de la víctima o el hecho de sufrir un trastorno mental la hubiera puesto en una situación de total indefensión y, en todo caso, cuando ésta sea menor de 4 años, si los hechos se cometen por la actuación conjunta de 2 o más personas, cuando la violencia o intimidación ejercida revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio, si para la ejecución del delito el responsable se ha prevalido de una relación de superioridad o parentesco por ser ascendiente o hermano o por naturaleza o adopción o afines con la víctima, cuando el culpable hubiera puesto en peligro de forma dolosa o por imprudencia grave la vida o salud de la víctima, o si la infracción se ha cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal que se dedica a la realización de estas actividades. Por último, debemos conocer que en todos los casos previstos en este artículo, cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario público, se impondrá además la pena de inhabilitación absoluta de 6 a 12 años. El artículo 183 quater, incorporado también en la reforma del Código Penal realizada en el año 2015, es la forma en la que la norma contempla situaciones en las que estos hechos no deben ser castigados, ya que escapan a los supuestos que el legislador realmente ha querido proteger. Así es como se encuentra excluido de la responsabilidad penal el autor próximo al menor por edad y grado de desarrollo o madurez, siempre que haya un consentimiento libre del menor de 16 años. Se despenalizan así aquellas relaciones sexuales mantenidas entre menores de edad o bien entre menores y mayores de edad siempre y cuando exista una cercanía en su edad y madurez física y mental que se estime semejante. Esta cuestión lleva a la necesidad de considerar que el consentimiento no será suficiente por sí mismo para no castigar la conducta, ya que debe darse esa proximidad en edad y madurez entre el menor y el autor,
y es muy importante saber que apreciar esta condición excepcional exige la realización de informes periciales psicológicos y médicos que la confirmen.